Eh, Muy buenas, mi nombre es Luis Rafael Morales Contreras, del noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Pamplona, y en el día de hoy para la asignatura de Análisis de Fallas, les hablar un poco sobre un análisis eh, que se hizo en una línea de producción automotriz. Bueno, en la línea de producción, la línea de producción automotriz en la que nos vamos a enfocar es en la marca Coros, la cual es una marca que desde hace tiempo ha venido desarrollando eh, una fabricación de tipos de autos pasajeros, y que esta marca, bueno, no es tan conocida, pero que desde el 2013 ha aportado a a la, al área automotriz eh, una alta producción en cuanto a referencias de economía motor. En la imagen podemos ver uno de los modelos lanzados en el 2013, el cual es el Autocoros 3. Como decía anteriormente, es un vehículo para pasajeros, para viajes. En este proceso eh, vamos a pasar por diferentes equipos en los cuales pues estamos enfocados en cuatro áreas, las cuales son el de ensamblaje, en la estación de pintura, en los sistemas de control de calidad y transportadores y montecargas automatizados. Cabe resaltar que estos procesos son los que son los principales en la línea de producción Coros. Analizando un poco, hicimos unos modos de falla, los cuales son potenciales en estas líneas de producción. Como son en el ensamblaje, pues las fallas en el brazo robótico que se encargue del ensamble, los problemas también con los sensores de detección, las fallas de software de control, y bueno, en el área del sistema de control de calidad encontramos como lo son errores en la inspección visual, los problemas en, en cuanto a los sistemas de medición dimensional, y pues las fallas en los sistemas de detección de defectos. Ya para la estación de pintura, de pintura y diseño, pues encontramos, digamos que en la máquina que tiene la utilidad o el fin de pintar, encontramos modos de fallas como lo son bloqueos en el sistema de rociado, desgaste de las boquillas en cuanto a la pintura, los fallos en el suministro de energía para los compresores, y bueno, para los transportadores y montacargas automatizados, pues hasta con la línea de transporte, fallo de los motores de los montacargas y problemas en los sistemas de navegación bueno, para estos mismos. Eh, para abarcar más un poco sobre estos modos de fallas potenciales, hicimos una tabla AMEF, la cual pues nos va a brindar un poco más de información en cuanto al NPR y severidad y detención y ocurrencia. Bueno, aquí tenemos la tabla en el cual destacamos los procesos, digamos, más recurrentes o más críticos en cuanto a su función. Tenemos los modos de falla, la severidad, la detección y la ocurrencia, que bueno, estas tres multiplicadas nos van a determinar NPR, el índice de riesgo. Entonces, pues encontramos en los modos de falla, no lo podemos ver en la tabla, eh, por ejemplo, en fallas en el robot del ensamble, de ensamblaje, pues una severidad de 7, una detección de 2 y una ocurrencia de 7. Recordemos que esto multiplicado nos va a dar el NPR, y el NPR, pues total de este modo de falla es 98. Cabe resaltar que pues vamos a manejar este NPR
de 0 a 100 en, en cuanto al nivel de criticidad. Entonces, pues, ya tomando como referencia la tabla y los diferentes modos de fallas en cada uno de los procesos, por ejemplo, en los problemas de los sensores, estamos viendo que también tiene un NPR, un índice de riesgo bastante alto, un 80. El otro modo de falla también que vemos que tiene un alto nivel de riesgo o alto índice de riesgo es el problema en los sistemas de navegación, para el caso de los montecargas, que tiene un 90%. Pero en el día de hoy, pues nos vamos a enfocar en el más alto, el cual es la falla en el robot que se encarga del ensamble, del ensamblaje, porque este tiene un 98%. Más adelante vemos, pues, eh, que basándonos en esta tabla MEF, el robot del ensamblaje, pues con la severidad de 7, ocurrencia de 7 y la detección de 12. Eh, en cuanto a la severidad, pues esto lo que nos indica es que detendría, como tiene una severidad de 7, detendría completamente la línea de producción, lo que resultaría pues en atrasos significativos y potencialmente costosos. Sabemos que un parón de, de la línea de producción, eso pues es pérdida de plata y también pérdida de tiempo. Incluso se podrían dañar los demás productos que estamos utilizando para la producción, eh, se dañarían también en el proceso, o digamos que la máquina o todo el área en sí. La ocurrencia, pues de 7 digamos que es una bastante moderada alta en cuanto a nivel, ya que pues los robots están en bastante uso y pues pueden estar sujetos a desgastes mecánicos o incluso fallas en el mismo software. Y la detección de dos, pues estos puede detectarse mediante sistemas de monitoreo continuo, ah, y pruebas de funcionamiento. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ya basándonos o tomando como referencia este elemento, este dispositivo bueno, este equipo que es el robot, pues hacemos la tabla, eh, el análisis de modo y efectos de falla potenciales, o la tabla MEF, en referente a esto, ¿sí? Entonces tenemos una tabla más completa, en la cual destacamos también los posibles modos de falla que se pueden encontrar en este equipo, como lo son el desgaste mecánico prematuro, los problemas en el sistema eléctricos y pues fallo en el mecanismo de agarre, hablando ya del efector final. Eh, como sabemos, pues en este caso, esta línea de producción o en el área de ensamblaje, pues se está manejando un robot IRB que fue lanzado en el 2012 y su proveedor es ABB. Este robot pues es bastante útil y es bastante utilizado para el área de ensamblaje. Eh, bueno, tenemos los efectos potenciales que pues como lo vemos en la tabla son bastante severos, a nivel de que, bueno, si se pierde, por ejemplo, la precisión en la ejecución del tableje del ensamble, debido al desgaste de los componentes, pues va a tener una severidad bastante elevada. Y pues también se habla en la tabla aquí de causa potencial del fallo, en el cual pues en este caso desgaste mecánico se pudo haber dado por una operación constante y un uso prolongado del robot sin ningún programa de mantenimiento. Aquí también pues analizamos el índice prioritario del riesgo, en el cual como vemos, el fallo en el mecanismo de agarre es el más alto con un 98 y le sigue pues desgaste mecánico prematuro.
La acción, hablando de acción correctora, pues digamos correctora en el ámbito de que si llega a pasar, lo mejor sería como registrar y analizar los patrones de desgaste para así poder identificar áreas específicas propensas al desgaste y tomar pues decisiones preventivas en esta zona, ¿sí? Y pues en la parte derecha de la tabla lo que se busca es minimizar el índice prioritario del riesgo, ¿sí? En el cual pues lo que buscamos es por lo menos un 8 en la escala del 0 a 100 que es bastante bajo, para poder tomar acciones. Tomando esta tabla como referencia, eh, después ya de analizar lo referente con los efectos potenciales, con las causas potenciales de este fallo, con la severidad, ocurrencia, la detección y las acciones correctoras y el NPR, pues fuimos a- al diagrama de Pareto, el cual también es un modo de análisis de fallas en el cual pues en la parte izquierda o en el eje Y pues tenemos la cantidad de fallos y en el eje X tenemos los modos de fallo. Referente a los modos de fallos pues tenemos los principales que habíamos destacado anteriormente: el desgaste mecánico prematuro, los problemas en el sistema eléctrico, los fallos en el mecanismo de agarre y pues otros factores que también podrían afectarnos en este caso, pero que no son, digamos, referente al equipo como tal, sino digamos que a su entorno. Entonces, pues en la parte derecha también tenemos el porcentaje, el cual pues nos está mostrando un 100%. Y bueno, analizando el diagrama de Pareto, pues vemos que la cantidad de fallos es bastante elevada en cuanto a la falta de un mantenimiento preventivo, en cuanto a la falta o el desgaste mecánico prematuro, también en problemas en el sistema eléctrico, de hecho son los más altos, en los cuales pues van 8 9 10 9 y 8 respectivamente. Después del diagrama de Pareto, que es uno de los métodos más utilizados, pues también nos encontramos el diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa, el cual pues es bastante ilustrativo en cuanto a los modos de falla que tenemos, ¿sí? Entonces, encontramos, por ejemplo, en el desgaste mecánico prematuro, que se podría dar, en este caso, espina de pescado, como por falta de lubricación, por mantenimiento inadecuado y por condiciones operativas extremas, en las cuales pues se subcategoriza en el ámbito de la falta de lubricación. Se podría dar también por una lubricación ausente o utilizar lubricantes inapropiados. En el caso pues, de un mantenimiento inadecuado, digamos que se podría dar por un mantenimiento insuficiente o un mantenimiento en el cual no se cumplan los protocolos y se realice inadecuadamente, o por condiciones operativas externas, extremas, como un excesivo uso del equipo y también un sobrecalentamiento sin tener en cuenta un tiempo de descanso o tiempo de enfriamiento. Por ejemplo, también con los problemas en el sistema eléctrico, podemos encontrar que puede estar muy, muy enfocado en, digamos que, en la falta de protección contra las sobrecargas o las conexiones eléctricas que suelen ser defectuosas, o incluso un cable deteriorado por factores ambientales. Incluso en referente a la falta de protección de sobrecarga, esto se da pues por la ausencia de fusibles o disyuntores que puedan proteger a nuestro sistema.
Y en el caso pues de conexiones eléctricas defectuosas, digamos que las conexiones que no están, que están mal ajustadas o están sueltas, o incluso también tomando como referencia una falta de protección a estas mismas conexiones. También podemos presentar problemas en los sensores, como una calibración incorrecta de estos, o incluso daños eh, no atendidos. Incluso el factor ambiental, digamos que la humedad o la suciedad, también nos puede generar obstrucciones en estos sensores. Bueno, en el caso del fallo en el mecanismo de agarre, pues nos enfocamos más en los problemas de diseño del mecanismo, en el cual también hacemos referencia en el uso excesivo o inadecuado de este y también factores un poco un poco referente al contorno, al entorno, perdón, a las vibraciones que pueden generar sacudidas excesivas en cuanto al robot, al mecanismo de agarre, el efector final. Eh, en cuanto al uso excesivo o inadecuado del mecanismo, pues se puede generar una sobrecarga, o por una sobrecarga puede darse este, o incluso por un manejo inadecuado. En cuanto a los problemas de diseño, pues este ya es basado en el fabricante, eh, digamos, componentes mal diseñados o incluso especificaciones en la hoja de vida del componente o del equipo, algunas tolerancias inadecuadas. Y bueno, así sería como tal el diagrama de Ishikawa, en el cual pues están por encima las causas principales y pues le continuaría, eh, le seguiría las causas intermedias. En la cabeza del pescado pues va los fallos en el robot del ensamblaje, que es en el elemento o en el equipo en el que estamos haciendo este análisis eh, de fallas. Seguiría otra de los métodos más utilizados, el famoso los 5 por qué, en el cual se encuentra pues el qué, el por qué, el dónde, el cuándo, el quién y el cómo. En esto ya pues nos basamos pues en, en, en una idea que pues tenemos de cómo se podría dar este modo de falla, en el cual pues nos estamos basando, como dije anteriormente, en el robot del ensamblaje. Y bueno, nos vamos a la parte del qué, que lo que nos hace referencia a esto es a qué es lo que está pasando o qué podría suceder o qué sucedió. Y en nuestro caso, pues es que nuestro robot del ensamblaje ha experimentado diversas fallas o múltiples fallas, incluyendo el desgaste prematuro, el desgaste mecánico prematuro, el problema en el sistema eléctrico y fallos en el mecanismo de- del efector final de agarre. Este es nuestro qué. Entonces entramos a la parte del por qué sucedió esto, por qué o por qué está pasando. Entonces, en cuanto al desgaste mecánico prematuro, pues se podría dar por falta de lubricación adecuada, por un mantenimiento inadecuado de componentes clave o un uso excesivo sin periodos de enfriamiento. Este sería nuestro porqué en este caso. También en cuanto a los problemas en el sistema eléctrico, encontramos que pues se podría dar por conexiones eléctricas defectuosas, por falta de protección contra sobrecargas, por cableado deteriorado o y por condiciones ambientales. En el caso del porqué del fallo en el mecanismo de agarre, pues ya sería por problemas de diseño en el mecanismo, como decía anteriormente, o uso inadecuado o sobrecarga de este mismo,
y también una instalación incorrecta de este, eh, de este efector final. Bueno, ¿dónde? En el dónde, pues, como lo estamos manejando, es en la línea de ensamblaje principal, en el cual, pues, especialmente eh, es donde están estos robots. Y pues, especialmente durante esta etapa de fijación, donde están los componentes, es donde estamos encontrando este problema. Entonces, nos hace referencia al cuándo. Nosotros lo hemos tomado como que fue durante estas últimas 3 semanas, en las cuales pues se ha vuelto más frecuente en las horas pico de producción, en las cuales el robot empieza a presentar fallas. Entonces, ¿quiénes son los encargados o quiénes están presentes en este análisis? Pues obviamente los operadores que trabajan en la línea de ensamblaje y pues el equipo de mantenimiento en este caso, que es el que está eh, analizando este suceso. El cómo, pues ya hace referencia a cómo pasó o cómo puede pasar. Entonces, pues hacemos referencia de que se podría dar por falta de inspecciones regulares por el equipo de mantenimiento, por un mantenimiento no programado debido a la alta demanda de producción y también a fallas inesperadas sin alarmas o digamos que sin previo aviso en cuanto a los sistemas de monitoreo pues anticipado. Esto es algo muy común que se nos podría presentar. Y bueno, en este caso, esta es la estructura de los 5 por qué, en los cuales pues se muestra, como decía anteriormente, el qué, el por qué, el dónde, el cuándo, el quién y el cómo. Ya para la parte de decidir en el tema de la decisión, nos enfocamos más en el fallo, en el árbol de lógica o árbol de fallo, conocido comúnmente, en el cual pues se nos presentan compuertas OR y compuertas AND, en las cuales son las que vamos a tomar pues las decisiones de las causas de estos fallos. Muy bien, podríamos presentar, por ejemplo, en el desgaste prematuro, que se da por la falta de lubricación, por el mantenimiento inadecuado y por un uso excesivo sin periodos de enfriamiento. En el caso bueno, de los problemas en el sistema eléctrico, o se podría muy bien dar por una falta de protección contra las sobrecargas, o por conexiones eléctricas defectuosas, o por cableado deteriorado por condiciones ambientales. Y en el caso de fallos en el mecanismo de agarre, pues o se da por problemas en el diseño del mecanismo, o por una instalación incorrecta de este mismo, o un uso inadecuado de esta herramienta. Y pues en las subcategorías, pues tenemos que por el tema de la falta de lubricación, o se podría dar por lubricantes de baja calidad o por intervalos de lubricación inadecuados en esta herramienta. En el caso, pues, del uso excesivo sin periodo de enfriamiento, se da por operación continua sin descanso y una sobrecarga del trabajo. Ya para el caso de un mantenimiento inadecuado de los componentes claves del equipo, pues se da o por falta de inspecciones regulares o por reparaciones postergadas en cuanto a daños o, o un- o una pronta solución a equipos averiados o elementos averiados. Ya para el problema en el sistema eléctrico, pues digamos que la falta de protección eh, por la sobrecarga se podría dar por una falta de fusibles adecuados o por una sobrecarga también en el trabajo.
perdón, o por ausencia de protectores de sobrecarga. Y pues en el caso de las conexiones eléctricas defectuosas, pues sea por conexiones sueltas y por terminales corroídos. En el caso ya del cableado deteriorado por condiciones ambientales, o sea, por un daño en cuanto a la humedad o por una exposición a altas temperaturas. Eh, en los problemas de diseño del mecanismo, en cuanto a los fallos del mecanismo de agarre, pues se da por un diseño inadecuado de piezas y por este, esto conlleva que también tenga dimensiones erróneas. Incluso en la instalación de incorrecta del mecanismo, pues por un montaje deficiente y por un ajuste inadecuado de estos componentes. Ya para la parte del uso inadecuado o la sobrecarga del mecanismo, pues se podría dar por una operación errónea o incorrecta o por exceder las capacidades de este mecanismo. Y este pues sería pues nuestro árbol lógico en el cual con referencia a las compuertas que estamos utilizando, este sirve para tomar decisiones, para tomar caminos a a, a cuál es a cuál línea es la que debemos apuntarle para así hacer el análisis. Ya para, tomando referencia a cada uno de estos métodos ya presentados, como los 5 por qué, la tabla de AMEP o incluso el diagrama de espina de pescado y el árbol lógico, pues nos vamos a las estrategias que necesitamos implementar para evitar que nuevas fallas o incluso las fallas que se están presentando se le realice o se presenten y se le realice un mantenimiento correctivo. Lo mejor es optar por un mantenimiento preventivo. Bueno, lo que tenemos planeado es presentar un programa en el cual el mantenimiento preventivo establezca un programa riguroso en el cual se pueda regular de manera eficiente un mantenimiento preventivo para los robots del ensamble, ¿sí? Esto pues incluiría inspecciones periódicas en el cual pues por los modos o por las causas se presenten o se esté realizando una lubricación adecuada, también ajustes y reemplazos programados de componentes críticos en los cuales se presente algún daño. Eh, para el segundo paso, pues también pues podríamos optar por una capacitación eh, y entrenamiento personal para las mismas personas que están en esta línea de ensamblaje, como podríamos proporcionar capacitación pues exhaustiva al personal que opera y mantiene a los robots, para así asegurarnos y bueno, de un funcionamiento óptimo, en el que pues eh, se puedan evitar en su mayoría los errores humanos y el mal uso. En el paso 3 pues una mejora en el diseño y la calidad de los componentes, y esto va tomado de la mano también con el monitoreo y la detección temprana de estos mismos, ¿sí? En el cual pues se podría revisar y mejorar continuamente el diseño pues de los componentes críticos para así aumentar su durabilidad y también pues aumentar la resistencia al desgaste que se está presentando. Incluso pues para el monitoreo y la detección temprana es necesario un sistema que monitoree eh, y detecte anomalías o señales del desgaste para así pues hacer mejor el diseño y obtener una mejor calidad de los componentes. Ya para el cuarto paso, pues una optimización del uso y carga de trabajo. Sería ideal establecer límites operativos claros en el cual nos podamos asegurar de que los robots no operen constantemente o bajo condiciones de sobrecarga o sobrecalentamiento. Para así, pues, es mejor planificar periodos de descansos y enfriamiento para evitar el uso excesivo
y así evitar un desgaste eh, por sobrecalentamiento o por uso excesivo. Y pues quinto, y también muy importante, optar por una documentación y registro del mantenimiento. En pocas palabras, un historial que nos permita mantenernos informados sobre todas las actividades de mantenimiento realizados, ya sea en el presente y en el pasado, y esto nos podría ayudar para un futuro, pues esto ayudará a identificar, digamos, los patrones de falla que ha tenido el equipo y también a realizar pues ajustes o mejoras en un programa de mantenimiento y así poder ir avanzando. Esto pues referente a las estrategias que podemos manejar o que podemos implementar para así evitar estas fallas y evitar un mantenimiento preventivo que, como sabemos, nos podría llevar a una catástrofe o a, a costos, hablando de económicamente y también hablando de tiempo. Bueno, en cuanto a las conclusiones que podemos sacar de este análisis que se estuvo realizando es que eh, estos métodos que estamos utilizando para la detección o para determinar las fallas que estamos teniendo van enfocadas a un mantenimiento preventivo o un enfoque preventivo en el cual eh, sería lo mejor para, para la empresa. La planificación y la programación, digamos que son cosas de las más importantes a tener en cuenta, ya que si con estos métodos podemos hacer eh, estos análisis, pues es una buena planificación para tener en cuenta un mantenimiento preventivo, para mantener eh, un, digamos que opciones de soluciones para poder implementarlas. También que referente al conocimiento y la capacitación que tenemos, pues se podrían utilizar para el personal que se está vinculando o al personal que está en constante movimiento de acuerdo a su área. En este caso, pues en el área de ensamblaje. También optamos por una mejora continua y adaptabilidad en la cual pues es importante tener en cuenta que se debe avanzar en cuanto a lo trabajado ya en la empresa. Y pues que referente a todas estas metodologías, nosotros priorizamos la fiabilidad, también como la confiabilidad y la disponibilidad y mantenibilidad, en las cuales pues eh, son la base para poder, digamos que, mantener un entorno o un trabajo agradable y, y óptimo. Y bueno, también que lo que es importante en cuanto a la conclusión es que el registro y la evaluación también son necesarios para tener en cuenta. Incluso otro de los, de los métodos que podríamos utilizar eh, como, como soporte o como para complementar, puede ser una lista de chequeo en la cual con diversos pasos podemos organizarnos de mejor forma. Y bueno, que esto nos ayuda obviamente en el balance costo-beneficio, en el cual nos veremos bastante beneficiados si implementamos estos métodos de análisis y modos de falla, en los cuales pues nos sirven para determinar las fallas potenciales y para determinar qué podríamos hacer en el caso de que esto suceda. Como último, pues las referencias, las cuales están basadas en este tema de análisis de fallas y en las cuales me pude guiar para complementar este trabajo. Muchas gracias.